Quiero comenzar el comentario editorial expresando mi solidaridad con Viviana Canosa ante el episodio de censura del cual fue víctima en América 24. Sé lo que es eso. Lo sufrí cuando por orden de Néstor Kirchner me echaron en el año 2009 de Radio del Plata. Sé lo que representa esa circunstancia desde el punto de vista del impacto para la persona, desde el punto de vista del impacto laboral, desde el punto de vista psicológico. Así que le expreso a Viviana Canosa mi solidaridad como la he expresado ante cada uno de los colegas de los distintos pensamientos cada vez que alguno de ellos, varios de ellos muy críticos míos, ¿no? Cosas que respeto, han sido víctimas de esto que no podemos tolerar. Hoy está aquí con nosotros Daniel Santoro, otra víctima del accionar político del kirchnerismo buscando la censura. Así que quiero ser muy claro en esto y quiero expresarlo, mandándole este saludo a Viviana Canosa y esta solidaridad ante un hecho repudiable. Y realmente me indigna que esto siga pasando en la República Argentina. Que expresar una crítica hacia un dirigente político represente el peligro de la censura. Porque esto no es la democracia que queremos. Esto no es la democracia que supimos conseguir. Esta no es la democracia por la cual luchamos todos los días. Somos sujetos de críticas, los periodistas. Cualquiera de nosotros expresa una opinión y sabemos que somos sujetos de críticas. Y está perfecto. Está perfecto que haya quienes discrepan conmigo, quienes refutan, quienes no están de acuerdo, quienes son críticos. De ahí a la censura hay un paso. Y nosotros necesitamos defender la libertad como un elemento constitutivo de la democracia. Sin libertad de expresión no hay posibilidad de tener una democracia plena. Y es tremendo que la presencia del kirchnerismo represente esa amenaza para las libertades de la expresión. El pensamiento es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad evolutiva. Y la diferencia, la pluralidad es un elemento que enriquece. Cuando hay menos voces, hay pobreza. Cuando hay menos voces, está indicando que hay miedo. Está indicando que hay una intención de generar miedo. Y esto, insisto, es incompatible con los principios esenciales de la vida democrática de cualquier sociedad. Dicho esto, quiero avanzar con lo que está sucediendo políticamente en la Argentina que estamos viviendo, con la aparición en escena de Sergio Massa. Alguien que, a pesar de lo que expresó en su conferencia de prensa del jueves, gusta de ser llamado superministro. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué representa Massa? Representa dos cosas. Primero, claramente un intento de vuelta al peronismo de los 90. Alguien lo definió como un neomenemismo. Y está correcto eso en cuanto a lo que significa como idea. En definitiva, es de donde Massa viene. Massa originariamente hizo sus palotes en la política en la UCD. Desde ese punto de vista, la posibilidad de reeditar los 90 es muy difícil. Por dos cosas fundamentales. En aquel momento había una Argentina diferente, que tenía otros recursos, tenía los recursos
de las empresas del Estado, que a través de su privatización, sus privatizaciones permitieron al gobierno hacerse de dólares, y además tenía un liderazgo claro de Carlos Menem, que más allá de su convalidación de la corrupción, hecho que fue lamentable y echó a perder todo, estaba convencido que ese era el rumbo. Hoy ni Sergio Massa tiene las empresas del Estado que tenía el menemismo, ni por supuesto es el dueño. Massa no tiene como tuvo Cavallo a Carlos Menem, que pensaba lo mismo. La tiene Cristina Fernández de Kirchner, a Máximo Kirchner y a la Cámpora, que son el grupo que hoy por hoy impone mando dentro del gobierno y al cual el peronismo ve expectante para ver si después la apoya o no. ¿Qué la llevó a Cristina Fernández de Kirchner a apoyar la designación de Massa? El pánico. Cristina Fernández de Kirchner vio el abismo, vio que efectivamente el Titanic estaba frente al iceberg, y entonces dijo, mis convicciones son una cosa, el iceberg es otra. Eso no significa que haya abandonado sus convicciones, porque en el pensamiento de Cristina está el hecho de que este Titanic es producto de lo que pasó en el gobierno de Macri y no de su gobierno, y producto de lo que no hizo Alberto Fernández y no de su gobierno. Pero Cristina es este gobierno, claramente. Por eso aquí se abren muchos interrogantes. ¿Es esto un momento pasajero de retiro, de ir hacia una retaguardia para ver cómo se rearma la cantera de dólares en Argentina y después avanzar con las mismas ideas del kirchnerismo? Esta es una pregunta que va dando vuelta por todas partes y que sin duda lo complica a Massa. El plan de Massa, así como está expresado, hasta el momento tiene muy pocas precisiones y tiene mucho de sobreactuación, es decir, de humo. Hoy, por ejemplo, está circulando, vamos a ver si lo vemos, un tuit de Massa, ¿no es cierto?, de 48 horas de evaluación de la gestión. ¿Alguien puede hacer una evaluación de 48 horas de una gestión? Ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Hace 48 horas iniciamos con responsabilidades y compromisos. Acá estamos, nuestra tarea al frente del Ministerio de Economía. Quiero hacerles un informe de estas primeras 48 horas con la idea de que más allá de cualquier especulación de terceros, sepan qué estamos haciendo y qué estamos haciendo y cómo avanzamos. Bueno, ¿no? Bien. Hemos citado para el día martes a todos los y las responsables de administración de ministerios para darles la programación hasta fin de año para que conozcan las prioridades de inversión y los techos de gasto. Bueno, ¿no? Seguimos. Ya comunicamos ambas decisiones, no habrá más emisión para financiamiento hasta fin de año y el lunes iniciamos reintegros al Banco Central de la República Argentina. Medidas concretas como tal, nada significativo para hacer este tipo de comunicaciones, pero vamos a tener esto, que forma parte de la sobreactuación de Massa. ¿Por qué? Massa ha comenzado su campaña presidencial. Claramente, no solamente con esta su llegada al Ministerio de Economía, sino con cosas que ya se van viendo. Su presencia en el acto de ayer, en la reinauguración del ramal ferroviario entre Cañada de Gómez y Rosario, un ramal de 71 kilómetros que va a demorar 2 horas y cuarto para hacerlo. Bienvenido que esté. La gente de allí lo agradece, digo, pero para que nos demos cuenta, digamos, la Argentina del siglo casi XIX que tenemos en esa materia. La presencia de Massa tiene que ver con esta, su intención de ser el candidato.
Lo cual habrá que ver qué genera dentro del kirchnerismo, en la medida que si toda la argumentación de Massa es exitosa y ojalá le dé resultado. Quiero decir esto, las críticas apuntan a marcar las inconsistencias que tiene esto y los desafíos. Ojalá podamos decirle fue bien, porque será un bien para nosotros. Nadie puede desear que le vaya mal, porque la situación es muy grave para todos. Solo que las medidas que impulsa tienen una notable contradicción con el kirchnerismo y tienen un costo enorme. Para comenzar, el ajuste tarifario que viene tiene las características del ajuste que implementó Mauricio Macri. Digamos, Massa fue tremendamente crítico del ajuste de Macri. Yo también lo fui. Lo que ahora está marcando, porque lo que se discutía era no el ajuste como tal que tiene que venir, sino el cómo, la medida, como lo está haciendo ahora, obliga a decirle a Macri, mire, Massa está haciendo lo mismo que usted, lo mismo que él le criticó a usted, lo está haciendo ahora. Que en definitiva es también lo mismo que quería hacer Guzmán. La pregunta es, ¿y por qué Guzmán no? Y Massa sí. ¿Cuál es la actitud de responsabilidad del kirchnerismo? Porque quiero marcar esto. El mes que pasó dejó una secuela que no revierte ninguna de las medidas que vaya a tomar Sergio Massa, por más exitosas que fueren. La devaluación brutal del dólar no tiene vuelta atrás. Desde que Massa asumió, el Banco Central está perdiendo reserva y la baja del dólar que se produjo durante los 2-3 primeros días respondió al accionar de empresarios cercanos a Massa que actuaron en el mercado para producir esa euforia, ese humo. En cuanto dejaron de actuar, el dólar volvió a subir y obligó al Banco Central de la República Argentina a vender. Así que hasta el momento no ha habido ningún éxito concreto en la gestión de Massa en relación a lo que genera su presencia. Y las medidas de ajuste que es necesario, van a tener un impacto brutal en la población si se hacen tal como se las viene pronunciando. Con lo cual el tema inflacionario será un problema para mucha gente, para todos nosotros, pero sobre todo para la gente de menos recursos, por muchos meses. Esta es la realidad de lo que se está enfrentando, con además un ministro que hasta el momento no ha podido confirmar a su secretario de Energía y tampoco a su viceministro, que ayer se anunció, ayer desde el masismo se lo anunció a Gabriel Rubinstein, un hombre que fue funcionario en la época de La Baña, un economista prestigioso que fue lapidario con el kirchnerismo y que genera un interrogante allí adentro de si finalmente el kirchnerismo lo va a aceptar o no. Y usted me dirá, mire Nelson, Alberto Fernández dijo cada cosa, les dijo acá, de Cristina Fernández de Kirchner, tiene razón. Sergio Massa los trató de delincuentes, tiene totalmente la razón. Pero, Gabriel Rubinstein hizo eso hasta ayer nomás, ¿no? Con una actitud también que llama la atención, si él fuera el ministro, porque dijo jamás sería prácticamente ministro con los Kirchner. En este contexto de lo que se está viviendo dentro del gobierno, por supuesto que hay un interrogante, ¿no?, de los tantos. Uno de ellos tiene que ver con Alberto Fernández. Su papel es penoso y él lo acepta. Es increíble la afronta a la dignidad propia que el presidente pone en práctica cada día.
el acto de asunción de Massa fue una demostración muy clara. Hay dentro del gobierno quienes dicen cómo sostenemos a Alberto Fernández hasta el final. En este marco, además, por supuesto que ocurren otras cosas que generan mucha preocupación en Cristina Fernández de Kirchner y que también van a tener una consecuencia política. Es la causa judicial, de esto vamos a estar hablando con Daniel Santoro. Los alegatos del fiscal Luciani, a quien acompaña el fiscal Sebastián Mola, son lapidarios. Porque además, a medida que van transcurriendo, van apareciendo pruebas. Muchas las conocemos y quienes como Daniel Santoro siguen la causa judicial las conocen mucho mejor que nosotros. Otras no. Esto de la relación de José López con Máximo Kirchner son elementos categóricos, contundentes, en cuanto a la existencia de una planificación destinada a robar plata del Estado. La planificación que va surgiendo, que todos nosotros, periodistas, acá en esta casa, lo hemos hecho, ¿no es cierto? Jorge Lanata, Nicolás Viñaski, a nosotros nos tocó en algún otro momento, y Diego Cabo con el tema de los cuadernos, tenía dos objetivos. La planificación que se inicia, y no quiero olvidarlo a Luis Majul, también, que con su libro El Dueño hizo un aporte fenomenal, para fundamentalmente dar datos de lo que fue toda la manera como se pergenió. Su libro El Dueño es realmente un documento. Néstor Kirchner tuvo en su planificación tres cosas. Primero, la permanencia indefinida en el poder. Eso lo frustró, lamentablemente, lo frustró la muerte, ¿no? La muerte siempre es lamentable, ¿no? Y nadie puede regocijarse por ello. Porque si no, el plan era muy claro. Néstor Cristina, Néstor Cristina, Néstor Cristina, Néstor Cristina, por lo menos por 20 años. Para mantener eso, Néstor Kirchner necesitaba plata. Néstor Kirchner robaba, lo digo con total tranquilidad porque se lo dije aquí en esta casa, en el estudio del sexto piso, la única vez que vino al Juego Limpio, le dije, las acusaciones de usted hacia su condición de corrupto que vienen de Santa Cruz son muy fuertes. ¿Qué es lo que usted dice? Siempre me acuerdo, dijo, no digo nada porque yo en el barro no caigo, así que esa fue su única, no había explicación. Néstor Kirchner, digamos, el tema del robo tenía dos objetivos. Uno, el enriquecimiento. Y después, construir poder político, entre comillas, que era, obviamente, sobornando, castigando a gobernadores, intendentes y demás, esas cosas que él anotaba en su cuadernito. Todo esto es lo que está emergiendo. Toda esta podredumbre, que empezó a saberse ya con el caso Escanca, a quien el actual presidente de la República minimizó. Digamos, toda esa podredumbre fue planificada. Eso va a tener un peso político fenomenal. Yo le diría, es imposible pensar que Cristina Fernández de Kirchner, su hijo y su hija puedan escapar de esto. ¿Qué hará Massa frente a eso? Es un gran tema. Es un tema complicante para que nos demos cuenta de cuál es la intensidad, la dificultad de la trama política que hay en el medio de esta gestión superabundante en humo del ministro de Economía, Sergio Massa. Esta es la realidad. El ajuste que viene y fundamentalmente, en el contexto del proyecto presidencial que ha comenzado a amasar,
Sergio Massa. De esto se trata. Y esto es lo que hemos comenzado a vivir.